Siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia no para y la llama no se apaga. ¿Qué hay en casa? Que los hijos regresan, vuelven todos a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el cielo llena este lugar a pleno. Lo que pasa es un avivamiento. Lo que pasa es un avivamiento. En este lugar siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo. Saludamos también a los hermanos, a las familias, a los amigos que nos estén viendo, nos estén escuchando a través de las redes sociales. El Señor los abrace con esta palabra que va a ser lanzada, que va a ser impartida y que creemos con total certeza que a su tiempo dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Y que jamás, porque nadie puede detener los propósitos del Señor, va a ser lanzada y va a cumplir el propósito por el cual está siendo enviada, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Un don para servir. Parece redundante, pero venimos aprendiendo que tenemos que adorar al Señor y que a Él solamente le tenemos que servir, porque eso nos posiciona en nuestro corazón de forma personal, como familias, como congregación, como hermanos, porque no solo nos identifica en el orden en el que nos movemos, sino que al pararnos sobre la roca que es Cristo, nosotros estamos gritando a viva voz que jamás serviremos a otros dioses, sino que solamente a Jesucristo es a quien serviremos. Y sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y así como en este tiempo de ministración familiar, porque estamos en Sobre la Roca, también queremos decir una y otra vez que mi casa, mi familia y yo serviremos al Señor. Le daremos culto al Señor. Entonces estaremos alejando a otros dioses y todo lo que quiera levantarse será eliminado en el nombre de Jesús, para que nada impida la verdadera adoración y el verdadero servicio, que en definitiva tiene que ser espiritual. Eso es lo que venimos aprendiendo. La mesa aperturó y estableció en nosotros la manera en la que debemos servir, porque así lo hizo el Señor. Él mismo dijo de sí: yo no he venido a ser servido, sino que yo he venido a servir. Pero también la Escritura nos deja ver que nosotros también somos servidores y que le servimos al Señor. Eso es lo que venimos anunciando. Entonces formamos parte de un círculo virtuoso del servicio.
Siempre, mis amados, siempre dispuestos a servir. Amén. Eso es lo que tenemos que ministrarnos, para que el Espíritu Santo nos dé las fuerzas para que en todo tiempo podamos servir al Señor. Eso va a hacer que evolucionemos en nuestro servicio espiritual, que claramente comienza en nuestro hogar, comienza en nuestra casa, comienza en nosotros, en un corazón regenerado, en un nuevo nacimiento, en algo que queremos que sea genuino y verdadero, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el servicio a Dios viene a complementar la adoración, la hace mejor, hace que nosotros podamos entender a quién servimos, porque a ese Dios nosotros adoramos. Entonces es una definición constante la que el Señor pone delante de nosotros por medio de la administración. Y eso debe hacerse con alegría, porque la alegría y el gozo justamente vienen a combatir la tristeza, la amargura, todo eso que quiere corrernos de la fe, todo eso que quiere traer incertidumbre, duda. El gozo del Señor, que es nuestra fuerza, nos posiciona para arremeter contra todos esos enemigos que quieren levantarse, para que nos sirvamos en gozo y en alegría. Pero bendito sea el Señor que nos está ministrando en nuestro corazón, para que entendamos que todo lo que hagamos para Él lo tenemos que hacer con alegría. Amén. Y ya no queremos ser más siervos inútiles. Queremos salirnos de esa posición. Eso está bueno por un tiempo, porque la Biblia dice que el siervo inútil, la característica principal, el principio espiritual lo marca y dice que lo que se nos dice que tenemos que hacer, eso hacemos. Pero nosotros tenemos que ser de los que toman la iniciativa, de los que se abrazan del llamamiento del Señor, que no es un llamamiento de hombre, que es un llamamiento divino. El Señor mismo abriendo su boca para que nosotros despertemos en nuestro espíritu y toda nuestra familia sea despertada y podamos servir al Señor como Él se merece. Entonces, hay cosas que se nos dicen y nos hacen subir a una estatura. Es más, la Biblia menciona que nosotros tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso están los ministros, para eso están los ministerios, para la edificación de la iglesia, para que nosotros podamos ser aumentados, porque dice que el justo va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día se hace perfecto. Y el día de la perfección es el día que nosotros estamos aguardando, la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador. Hasta ese día nosotros vamos a ser perfeccionados. Pero qué buena noticia que hasta ese día nosotros vamos a aumentar en nuestro conocimiento, en nuestra alabanza, en nuestro amor, en el crecimiento, en nuestra fe, porque por ejemplo dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es aumentada nuestra fe por medio de oír el mensaje de salvación. Ya no queremos estar en esa estatura, queremos alcanzar la estatura de siervos fieles. Los que permanecen en gozo, sea cual fuese la condición que les toca vivir. Pero miren qué interesante, que hoy el Señor quiere ministrarnos con algo muy, pero muy especial para nosotros, para nuestras casas, para la congregación y para todos a los que alcance mi voz. Que el don de Dios y entre los dones que Él proporciona está el don de servicio. Un regalo que se nos concede a todos y que fuimos llamados a multiplicarlo, a hacerlo crecer
Eso, por ejemplo, también nos va a sacar de la estatura de inútiles. Yo no estoy queriendo ofender a nadie, porque suena medio fuerte. Yo mismo continuamente tengo que estar pendiente de tomar la iniciativa y no siempre esperar a ver qué se me dice para luego hacerlo. Hay un orden, claro, que el Señor nos habla y nosotros tenemos que obedecer, pero en el orden espiritual, en cuanto a un servicio de esa índole, nosotros como servidores de Cristo, ¿cuántos servidores de Cristo hay acá? Todos. Fuimos llamados a servir al Señor en diferentes áreas, en diferentes facetas, en fin. Pero eso dice que es un don que se nos concedió a todos. Y lo tenemos que conocer porque la voz apostólica menciona que no tenemos que ignorar los dones espirituales. Y hay un don hermoso que es el don para servir. Amén. Miren, a modo de introducción tengo la versión Dios habla hoy en el libro de Romanos y vamos a sentar bases para que el Señor hable a nuestros corazones. Y mientras estemos predicando su evangelio, yo le ruego, porque así dice su palabra y le creo al Señor, que Él va a asistirnos con prodigios, con milagros, con señales en el nombre de Jesús. Así que tenga expectativas de lo que Dios ya está haciendo. Y seguramente todos los que estamos en este lugar hemos venido con una necesidad, con alguna necesidad. La primera de ellas es la necesidad del Señor y de que Él se haga presente. Luego, por medio de su palabra, Él nos ministra y el Espíritu Santo nos convence para que nosotros podamos obrar de forma correcta. Romanos capítulo 12, vamos a leer del verso 6, el verso 6 y el verso 7. Si lo encontró, me dice amén bien fuerte. Dice así su palabra: Dios nos ha dado diferentes dones. ¿Y qué son los dones? ¿Qué son? Regalos. Según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, por ejemplo, hablemos según la fe que tenemos. Y el verso 7 dice, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos. ¿Cómo? Bien. Que sea un buen servicio. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Y bueno, y da una descripción de todos los dones y los regalos que el Señor tiene preparados para nosotros, para la iglesia. Y yo digo amén. Tenemos que ser una iglesia adornada con los dones del Espíritu Santo, que son dones espirituales. Amén. Si nos ha dado el don de servir a otros, tenemos que hacerlo bien. No podemos hacerlo de cualquier forma. Eso incluye, de hecho creo que es una característica primordial, nuestra vida personal, nuestra devoción para con Dios y claramente, ahí seguidito, a nuestra familia. A quienes primeramente tenemos que servir. Vamos a animarnos, porque muchos tienen que ser liberados en el nombre de Jesús. Y no se sienta señalado porque no es la intención, no se sienta juzgado porque tampoco es la intención. La idea de Dios es sacarnos de lugares que no convienen, de lugares de ignorancia, de lugares oscuros, porque dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética más segura, para salir de lugares oscuros, porque dice que ella alumbra como una antorcha. Entonces, parecería algo obvio que nosotros tenemos que servir primeramente a los de la casa. Pero
Tristemente, no siempre es así. Es más, en ocasiones como que perdemos el rumbo y dejamos de servir a los de nuestra casa. Cada uno en el rol que el Señor ha dispuesto según el orden que Él también ha dado. ¿Recuerdan el orden? Dios, Cristo. Vamos. Entonces es enseñado. Y está bien, yo los escucho y está bien. Por si me equivoco, a ver si la cámara se da vuelta y me enfoca. Lo dijo bien. Dios, Cristo, el esposo, la esposa, los hijos. Y claro, eso nos enseña un orden para que cuando sirvamos en otros lugares, en otras facetas, y claramente, y por ejemplo, en el ministerio o en la iglesia o en la congregación, lo hagamos también bajo la influencia del Espíritu Santo y entendiendo el rol que cada uno tenemos y que otros tienen. Pero en definitiva, el don, el regalo que se nos concedió es para que podamos servir a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué serviría que se nos dé un regalo y nosotros volvernos egoístas? Y en el orden natural, claro, ¿a quién le gusta recibir regalos? Eso decimos en los talleres, ¿a quién le gusta recibir regalos? Ahora miren qué interesante que el concepto que el Señor nos deja como un principio espiritual, por cierto, es que recibimos un regalo para darlo. Ni loco, pastor. Nunca nadie me regala nada, el día que me regalen lo voy a estar dando. Bueno, a veces, por no tener una mirada correcta de lo que el Señor plantea en la Escritura, nosotros nos manejamos como nos manejamos. Porque todo lo que hemos recibido, para que esa bendición permanezca, tenemos que saber darlo. Entonces, el título, por ejemplo, un don para servir, no es más que un regalo para dar. Y lo que damos y nuestro servicio tiene que ser un buen servicio. Todos conocemos ese pasaje. ¿Como para quién? Como para el Señor. ¿Cómo tengo que servir a mi esposa? ¿Cómo tengo que servir a mi esposa? ¿Cómo tengo que servir a mi esposo? Vamos, hermana, con más ganas. Como para el Señor. ¿Cómo tengo que servir a mi esposo? Amén. ¿Cómo tengo que servir a mis hijos? Hijos, ¿cómo tenemos que servir a nuestros padres? Bien. Ellos no tienen problema. Y en la iglesia, hoy como que se me traba, se me lengua la traba. Tampoco para la carcajada, Pablito. Cuando te toca a vos, yo me voy a sentar ahí, ahora vas a ver. Apelo a que multimedia
pueda editar correctamente. Como para el Señor. Porque lo tenemos que hacer bien. Porque el que dio el regalo es perfecto. El que lo concedió es bueno para siempre. Entonces no hay por dónde. Como no es nuestro, como es de Él y Él lo concedió, nosotros tenemos que hacerlo de la misma forma. Y eso trae una bendición enorme para mi vida, para mi casa, para mis hijos, para mi descendencia. Porque lo que estoy haciendo es trasladar lo verdadero, lo que genuinamente significa servir al Señor. Miren qué responsabilidad tan hermosa que el Señor nos ha concedido. A nosotros como papás, como adultos, como sacerdocio santo de Cristo, como una generación que antecede a otra generación que está siendo preparada para servir correctamente al Señor. Y si hubo tiempos donde no lo hemos hecho de esa manera, bendito sea el Señor que la palabra viene a purificarnos, a darnos la posibilidad de una nueva oportunidad, un reinicio. Que sea hoy, que sea este tiempo oportuno en la presencia de Dios para nosotros posicionarnos como verdaderos servidores, pero también para trasladar la estafeta a las generaciones siguientes y que primero sean los nuestros, los de la casa, y que tengamos un corazón correcto delante del Señor porque a Él servimos, para aperturar nuestros brazos espirituales y recibir a los que están lejos, pero que van a ser acercados en el nombre de Jesús. Lejos de egoísmos, lejos de individualismos, lejos de miradas que solamente dejan ver que muchas veces todavía nuestro corazón no fue totalmente transformado, quitando todo legalismo, todo fariseísmo y presentando al Señor siempre que tengamos oportunidad, tal cual es Él. Porque como leíamos, por ejemplo, para la ofrenda, antes ofrecíamos nuestros miembros para servir a la inmundicia. Pero hoy, que somos siervos de Dios, todo lo que ofrecemos es para santificación. Que aún nosotros podamos ser canales para que otros sean santificados en la presencia del Señor, con todo lo que eso implica. Y déjenme decirles que nuestros hijos lo tienen que saber y lo tienen que saber muy bien. Si nos ha dado el don de servir, ¿cuántos creen que tienen el don de servir? Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. ¿Amén? Porque se nos ha dado un regalo para dar. ¿Cómo es entonces un buen servicio? Número 1, por ejemplo, en Juan capítulo 12, verso 26, el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Capítulo 12, verso 26. Tengo la versión Reina Valera 1960. Si lo tiene, me dice amén, así podemos leerlos todos juntos. Y dice de esta forma: si alguno me sirve, sígame. Ahí nuevamente se establece el círculo virtuoso del servicio, en donde todos tenemos que servir y que en ocasiones también nos sirven a nosotros. Porque, por ejemplo, en una familia, en una casa, en un hogar,
acontece de esta forma. Y si eso se hace correctamente, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo en la congregación, en la iglesia, en el trabajo, en donde estudio, en fin, donde me muevo en mi entorno, lo voy a hacer correctamente. Porque lo voy a hacer como ministrando al Señor. Porque en definitiva todo lo que hacemos es para Él y como para Él. Es interesante. Yo no he venido a servir. Yo no he venido a ser servido, dice el Señor primeramente. He venido a servir. Pero ahora, dice, si alguno me sirve, ¿cuántos quieren servir al Señor? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde hay padre, hay hijo. Donde hay padre e hijo, hay una familia. Donde hay padre, hijo y familia, hay una casa. Entonces se establece justamente la honra. Dijimos que si se nos ha concedido un don de servir, tenemos que hacerlo bien, bajo este principio espiritual que debe establecerse en casa. Un buen servicio al Señor afirma la honra a Dios. Todo nuestro hogar está puesto para honrar al Señor. Todo lo que se hace en mi casa tiene que honrar al Señor. Todo lo que hablo tiene que honrar al Señor. Lo que ministro, lo que enseño, aquello en lo que nos ponemos de acuerdo, tiene que honrar al Señor. Porque eso es lo que establece un padre. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Un buen servicio, un buen servidor del Señor establece honra. En este lugar nosotros hemos venido a adorar al Señor, por ejemplo. Y queremos hacerlo en honra, honrando al Señor. No vinimos por nosotros mismos. Vinimos por el Señor y para el Señor. Y todos cumplimos una función según el don que se nos concedió. Pero a todos se nos posiciona para poder adorar. Y se nos está trasladando el verdadero servicio espiritual para que se complemente esa adoración. Y estamos aprendiendo que oír su palabra, prestar atención, darle la importancia que realmente tiene, es adorar. Es elegir una buena parte. Algo que no puede ser quitado. Si nosotros nos presentamos de esa forma como adoradores de Cristo, hoy, esta noche y cada vez que tenemos la posibilidad de oírle, entonces nadie podrá quitarnos esa porción que nosotros hemos recibido. Ha sido sembrada correctamente en una buena tierra y todo lo que es sembrado en buena tierra crece y da fruto. Hoy no va a ser la excepción. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Número 2, Hebreos capítulo 12, verso 28. ¿Cómo es un buen servicio? Hemos dicho donde se establece honra. Hebreos 12, 28 dice de esta manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, que esa sea la plataforma. La gratitud es una plataforma para servir al Señor. Así como tenemos que hacerlo con alegría,
hay algo que antecede, que es la gratitud. Porque en ocasiones puede que no estemos alegres, puede que no haya contentamiento, puede que no haya plenitud de gozo. Puede pasar. Pero hay una plataforma y es la gratitud. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que estar siempre agradecidos con Él. Así como cuando las cosas no marchan bien, como cuando sí. Tiene que ser una plataforma. Pero luego dice que a partir de esa plataforma de servicio a Dios, tenemos que agradarle con temor y reverencia. Se nos ha dado un don, el don de servir, un regalo, para que lo hagamos bien, para que tengamos en cuenta la necesidad de nuestra familia, de nuestra casa, y hacerlo bien. Y entonces viene la Escritura y nos hace ver que una de las formas de dar un buen servicio es estableciendo honra. Pero otra, que sería el punto número 2, es buscar lo que agrada al Señor. Siempre. Siempre. Hay una plataforma que es la gratitud. Todo lo que hagamos en pos de tiene que agradar al Señor. Amén. Y número 3, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Búsquelo tranquilo. Segunda carta de Timoteo, o a Timoteo, capítulo 2, verso 24. Y vamos a leer también el verso 25. Y dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo? ¿Con quién? Pero luego dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es el único que puede conceder arrepentimiento? ¿Quién es el que puede convencernos? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ministrar al Señor y hacerlo de forma correcta. Tenemos que saber operar. No podemos hacer mala praxis, porque podemos dañar y podemos conducir a la muerte si no lo hacemos correctamente. Pero leemos nuevamente porque está hablando específicamente de cómo tiene que ser un siervo del Señor. Amable, con todos. Vuelvo a la carga. Primeramente, ¿con quién? Con la casa. Dios te bendiga, mi hermano, no sé quién gritó por ahí, que me está ayudando a predicar. Con todos. ¿Primeros con quién? La casa, la familia, el hogar. Ahí empieza todo. Ahí tenemos que trabajar. Ahí es en donde nosotros podemos desarrollarnos.
porque dentro de ese todos, muchas veces no nos conocen, muchas veces está en otro ámbito, muchas veces es de pasada. Entonces como que estamos mejor posicionados. Continuamente hablamos sobre esto, en donde, entre comillas, es más fácil o más práctico poder hablar con quien no nos conoce. Ahora, díganme si no es más difícil con quien sí, donde no necesariamente estamos escaneando perfecciones, ni de otros ni las nuestras. Pero la realidad es que esa amabilidad en el orden espiritual, esa mansedumbre, en donde más tenemos que trabajarla, practicarla, llevarla adelante, es en casa. Esa es la universidad. Bajo el concepto, ¿se acuerdan que he enseñado en muchas ocasiones? En Primera de Hugo, capítulo, que vos podés ser un gran servidor y estar, yo lo entiendo, sirviendo a los hermanos, al pastor, queriendo honrar, agradar, llevar adelante lo que se le trasladó. Pero si no, en este caso para las hermanas, ya lo están recordando. Si acaso la diaconisa estrella, pero no querés alcanzarle la ojota a tu marido, entonces hay cosas que tienen que ordenarse. Y lo otro está bien. Si hay mucha entereza, hidalguía, prestancia para enseñar a otros, pero no tenemos tiempo para enseñar a nuestros hijos, hay algo que no está bien, mi hermano. Amén. Eso para que escuchen que toda la multitud está. Si somos muy, a ver cómo sería la palabra, amables, al final repetirla de la Biblia. Nosotros, los hombres, los caballeros, muy amorosos, amables, mansos. Con nuestras hermanas, conocidas, en fin. Compañeras de trabajo. Pero no con nuestra esposa. Está mal. ¿Se entendió el concepto? Porque sé que la hermana me miró así como diciendo, sí, está bien la de la Jota, pero... ¿Y ellos qué? Cada uno conforme lo que tenemos que hacer. Pero hay algo que me llama la atención, que dice que seamos amables para con todos, que seamos sufridos. Si le cuento, pastor. Pero dice apto para enseñar. Y está hablando de un servidor
que tenga la capacidad de corregir para hacer conocer la verdad. Y así puse el ítem, el punto. Lo quise simplificar porque me pareció interesante e importante. Un buen servidor, porque estamos hablando que si se nos concedió un don y lo tenemos que hacer bien, un buen servidor, un buen servicio, un buen servidor tiene que estar preparado para saber ministrar. ¿Cómo corrijo si no? ¿Sobre la base de qué? ¿Sobre mis contiendas? ¿Sobre mis enojos? ¿Sobre mis pensamientos? ¿Sobre cómo me agarró en ese momento? En donde vomitamos todo lo que tenemos ahí, teníamos ganas de decir hace un montón y como estamos enojados aprovechamos y tiramos todo. Y también me acordé ustedes no, hermanos. Estoy hablando de mí. ¿Sobre la base de qué enseñamos y corregimos? Un buen servidor, un buen servicio, tiene que ser sobre la preparación para saber cómo ministrar y cómo ministrarnos y qué establecer en nuestra casa. Eso es que sea el centro Cristo. Eso significa, a muchos en alguna oportunidad se los han dicho. A todos nos dijeron, no, Cristo tiene que ser el centro. Para que Cristo sea el centro en nuestro hogar, Él tiene que ser la base de lo que nosotros ministramos. Mal que nos pese, que no se adapte al momento que estamos viviendo, porque estamos tristes, enojados, en fin, enfermos. No se puede correr la administración. No lo puedo hacer bajo mi concupiscencia, bajo lo que me está aconteciendo en ese instante. Tiene que ser conforme las palabras y el poder que vienen de Dios. Si alguien ministra, que ministre de parte del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y con esto no estoy diciendo que nuestro enojo se va al instante, ni que somos sanados al instante, ni que desaparece la tristeza al instante. Pero déjenme decirles que sí se establece el Señor. Y si Él está en medio de nosotros, hay esperanza. Y a su tiempo, todas las cosas se solucionan, porque se hizo sobre la base de su palabra. Por eso no podemos, la Escritura lo pone así, no podemos dar golpes al aire. Porque eso no beneficia a nadie. Tenemos que ser certeros. Vuelvo a la carga, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A veces se opone nuestra esposa, a veces se opone el esposo, a veces se oponen los hijos, a veces se oponen los de afuera, a veces hay oposiciones que vienen desde otros lugares, con otros rangos, que ya son a nivel potestad. Son situaciones que se levantan opositores para que no reine la paz del Señor en nuestros corazones y mucho menos en nuestras casas. Pero qué bueno que es
tener el conocimiento, la palabra justa para poder corregir, para poder corregirnos. En ocasiones no nos aceptamos la corrección, menos si viene de la esposa o del esposo. ¿Cuántos dicen amén reconociendo? Ninguno levantó la mano que van a reconocer. Se para tu esposa y te dice un listado así. No, decimos. No es así. Cruzamos los dedos casi. Porque sabemos que es así. Pero no queremos dar el brazo a torcer. Y viceversa. Pero qué bueno que cuando las palabras que salen, porque fieles son las heridas del que ama, dice la Escritura. Que tienen base en la palabra de Dios y no son lanzadas para herir, sino para restaurar. Porque el que corrige nunca lo hace para herir. Es para restaurar. Porque tiene que ser con un espíritu de mansedumbre. Y tenemos que estar aptos. El que va a establecer la verdad de Dios tiene que estar apto. En ocasiones puede que no esté apto, sino que sea el que necesita ser corregido. Pero que venga con mansedumbre. Otras veces seré el apto y otros no estarán aptos. Pueden ser mi esposa, pueden ser mis hijos. Pero cuando la Biblia dice aptos para enseñar, es que se ministre conforme a su palabra, para que eso tenga un buen fin. Aunque al principio no parezca ser causa de gozo, pero luego que se digiere y que pasa el tiempo y no nos movemos de esa verdad, dice que da fruto apacible de justicia en aquellos que la ejercitan. Entonces sí que tenemos que aprender como familia a dejarnos corregir. ¿Amén? Y cuando estamos aptos, también tenemos que estar dispuestos a hacerlo amablemente, con mansedumbre. ¿Amén? ¿Preparados para ser corregidos? Y aptos para corregir. Un círculo virtuoso del establecimiento y de la preparación. Amén, repasamos. Dijimos que se nos fue dado un don de servir a otros y que conforme ese don tenemos que hacerlo bien, porque es un regalo y un regalo para dar. Y hemos visto cómo es entonces un buen servicio. Y por ejemplo, un buen servicio al Señor establece honra, un buen servicio siempre busca agradar al Señor y un buen servicio, un buen servidor tiene que estar preparado para saber ministrar. ¿Amén? Eso es un trabajo. Es un trabajo de todos los días. Porque tenemos que trabajar todos los días. De lunes a viernes, pastor. Tenemos que trabajar todos los días. Todos los días trabajamos. A los hermanos que quizás en el orden natural les toca trabajar de lunes a viernes, siempre hay algo para hacer, ¿sí o no? Y a veces decimos, ¿por qué no fui a trabajar? Al final trabajé más en mi casa que... Porque Dios trabaja siempre. Es más, dice que nosotros tenemos que cantarle a Dios, esbozar salmos, que Él no desampare la obra de sus manos, que no nos desampare a nosotros,
Que no deje de trabajar, por favor. Que se cumpla, que el que comenzó la buena obra en nosotros la termine, por favor. Mi Padre trabaja. Yo trabajo, dice el Señor. Nosotros también trabajamos. Y de esto de lo que estamos hablando requiere trabajar, requiere esfuerzo, requiere servir para posicionarnos como verdaderos servidores y que el don de servir sea algo que se establezca en mi vida y en las de mi familia para siempre. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil. Miren qué interesante. Hacerlo de forma constante nos ayuda para salir del estado de servidor inútil. Porque para trabajar siempre es como que tenemos que buscarnos algo para hacer. Y siempre tenemos algo para hacer en el orden espiritual. Siempre tenemos algo para cambiar. Siempre tenemos algo para transformar. Así como tenemos esa mirada hacia nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, en donde decimos, ¿vieron? Por ejemplo, nunca termino de hacer mi casa. Siempre algo falta. Entonces siempre hay algo para... Si nos disponemos mañana a decir, ¿qué voy a hacer? Siempre vamos a encontrar algo para hacer. ¿Cuántos dicen amén? Siempre. Bueno, en el orden espiritual es lo mismo. Y no nos va a permitir estar ociosos, ni estar pensando en cualquier pavada. Si nos disponemos hoy a hacer ese listado de las cosas por las cuales tenemos que trabajar para luego recibir el fruto de nuestro trabajo, porque dice la Biblia que el obrero, para recibir el fruto, primero tiene que trabajar. ¿Amén? ¿Qué es lo que esperamos de nuestros hijos? Bueno, trabajemos. ¿Qué es lo que esperamos de nuestro cónyuge? Trabajemos. ¿Qué es lo que esperamos de nuestros hermanos? Trabajemos. Estemos firmes, constantes, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca será inútil. Todo lo que hagamos para el Señor traerá fruto y recompensa. Yo digo amén. Traerá fruto y recompensa. Todos somos participantes de esa gloria que el Señor nos ha concedido. Todos hemos visto que el trabajo para el Señor da fruto y somos recompensados por Él, porque a Cristo el Señor servís. Termino y adoramos al Señor. Vamos a ponernos de pie, si usted me acompaña. Romanos capítulo 6, verso 22. Dice así su palabra. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se anima a cerrar sus ojos y a identificarse con el Señor? Mas ahora, dice el Señor, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación. Y el fin de esa santidad que vamos buscando día tras día, dará como fin la vida eterna. Porque siempre la paga del pecado será la muerte. Pero el regalo, aleluya, pero la gracia, bendito sea el Señor, pero el don de Dios nos da vida. El regalo del Señor nos vivifica. La gracia manifiesta de Jesucristo nos permite entender que solo al Señor podemos adorar y que solo a Él le tenemos que servir. Padre, te damos gracias en esta noche especial, claramente, porque nos has dado, nos has concedido un regalo que nadie puede sacar de nuestros corazones y de nuestra vida, que es Jesucristo, el don de Dios sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias. Pero conforme tu palabra, le has concedido a tu iglesia dones, entre los cuales se encuentra el don para servir. Un regalo para que podamos darlo a otros. Señor, gracias por la bendición que hay en mi vida. Gracias por la bendición que hay en mi casa. Gracias por la bendición que hay en esta congregación. Señor, gracias porque bendices a toda la iglesia de Cristo. Ahora eso que nosotros tenemos, queremos darlo, queremos ofrecerlo, queremos presentarlo para que muchos puedan recibirte, que esa unción caiga sobre nosotros y que podamos decirle al mundo entero que tú vives y que vives para siempre y que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien hay salvación. Solo Jesús. Señor, te damos gracias en ese nombre. Amén, amén y amén. Dar un aplauso al que viene. Cantaré al Señor, bendeciré el nombre de mi Rey. Cantaré al Señor, bendeciré el nombre de mi Rey. No olvidaré lo que Él hizo en mí, todas sus maravillas contaré. Fui perdonado por su amor, hoy quiero cantar. A ver la iglesia, cantaré. Cantaré al Señor, bendeciré el nombre de mi Rey. No olvidaré lo que Él hizo en mí, todas sus maravillas contaré. Fui perdonado. Vamos arriba. Todo lo que tengo y lo que soy, bendeciré el nombre de mi Dios. Cada día de todo lo que tengo y lo que soy, bendeciré el nombre de mi Dios. Cada día de mi vida yo le bendeciré, le bendeciré.
al Señor. Cantaré al Señor, bendeciré el nombre. A ver, no olvidaré. A ver, la iglesia dice, con todo lo que tengo y lo que soy, bendeciré el nombre de mi Dios. Cada día de mi vida yo le bendeciré. Vamos. Con todo lo que tengo y lo que soy. Le bendeciré. A ver esas palmas. Con alegría esta noche, tu nombre bendeciré, Señor. A ver, tu nombre siempre yo bendeciré. Tu nombre siempre yo bendeciré. Otra vez, tu nombre siempre yo bendeciré. Hey, tu nombre siempre yo bendeciré. No olvidaré lo que hiciste en mí, todas tus maravillas contaré. Una vez más, vamos a decir, no olvidaré lo que hiciste en mí. Fui perdonado por tu amor, hoy quiero cantar. Vamos, todo lo que tengo y lo que soy. Cada día de mi vida yo le bendeciré. Bendeciré el nombre de mi Dios. Cada día de mi vida yo le bendeciré. Le bendeciré. Arriba, arriba. Dale ese aplauso y bendecí ese nombre.